noches, queridos telespectadores de TV4, bien hallados, bienvenidos a una nueva entrega del Cultural Cuadro en Blanco, en la que sumamos 916 ediciones. La semana pasada nos estuvimos con todos ustedes por la programación especial, por las fiestas de San Pascual, que espero que las hayan disfrutado como tocaba. Bueno, pues en esta edición 916, desde aquí, desde los estudios de TV4 en Villarreal, arrancamos como siempre con lo que va a ser el componente humano del programa. Pero antes, y tengo por ahí una foto de entrada del programa, si sois tan amables, pues queríamos hacer un recordatorio a una persona muy especial. Se trata, ahí lo tienen, de don Salvador Bellés. Nos ha dejado, falleció la semana pasada, este gran gestor cultural, este gran representante de la cultura castellonense que durante mucho tiempo y bueno, en el equipo, dentro del equipo del concejal de Cultura más longevo que hemos tenido, don Miguel Ángel Mulet, en el cargo, pues desde el archivo municipal nos ayudó a tantos y a tanto en nuestras labores culturales. Salvador Bellés fue pieza fundamental, por ejemplo, para que arrancara Cuaderno en Blanco, Cuadre en Blanc en sus distintas casas. Siempre, sobre todo en los inicios, me apoyó, siempre me pasaba contactos, me aconsejaba gente a la que poder entrevistar. Hicimos y trabamos una gran amistad. Era, además de gestor cultural, un gran sabio, un gran intelectual, un intelectual de primer orden, sin necesidad de tener demasiado currículum ni estudios, y además había sido librero durante mucho tiempo en la librería Argot, en la famosa librería Argot de Castellón. Después, con don Ismael Bonet, hablaremos largo y tendido de Salvador Bellés. Desde aquí un abrazo a la familia, y yo todo lo que puedo decir de Salvador Bellés, todo lo que puedo decir es bueno. Y don Ismael, una primera conexión, pero usted también, ¿no? No hay poco malo que decir conocido de la figura de don Salvador Bellés. No, siempre bueno, pero te corrijo, librería Armengot. Armengot, perdón. No, hombre, Armengot, no. Armengot. No, es que además yo el nombre de Argot es porque sonaba Armengot. Armengot, sí, es verdad, Armengot. Pero sí, por lo demás, hombre, claro, ha sido además de compañero, amigo. Era un gran sabio, digo, sin necesidad de tener un gran currículum, ¿no? Él tenía mucho don de gentes. O sea, él sabía cómo medir bien las palabras y además pues las decía en el momento adecuado. Bien, por eso las medía, claro. Y yo que he convivido muchos años y he visto y no he visto, porque a él muchas veces no lo veía en mucho rato, pero estaba en su despacho pues ya pensando en libros, porque estaba en la librería Armengot. Pues don Salvador, luego nos ilumina sobre la figura de don Salvador, que usted convivió mucho con él, laboralmente y también fuera del trabajo, y nos ilumina un poco sobre la figura del gran Salvador Bellés. Desde aquí, como digo, un abrazo a toda la familia y a todos los que queríamos y queremos a la figura de Salvador Bellés. Bueno, tengo en el plató al que va a ser nuestro primer invitado, Vic Gascó, ya está con nosotros para presentar Pan de Mono, su última y reciente novela. Se presentará la semana que viene, día 29, en el Museo de Bellas Artes de Castellón. Bonita portada, además luego hablaremos también de la misma. Vic Gascó, bien hallado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias. Oye, bonita portada y pedazo de libro y edición además, enhorabuena un área a la amiga Amelia, porque se ha lucido con la edición. Ahora hablamos enseguida de tu novela, Pan de Mono, ambientada en Senegal. Nos acompañará también, por supuesto, don Ismael Bonet, y tendremos la visita del músico Miguel Berchili, que acaba de sacar un disco recopilatorio de sus canciones, ya de su larga trayectoria, pero dándoles una nueva versión más electrónica. Y cerraremos el programa con qué, porque hoy desde aquí un beso a mi chica de prácticas que nos ha hecho la escaleta, cuidado, a ordenador, que yo siempre vengo en una libreta todo a mano. Pues entrevista a la poeta Ana Noguera por nuestra colaboradora Elga Reategui. Victoria Marcano
es mi chica de prácticas. Un beso desde aquí. Pues Ana Noguera, entrevistada por Elgar Reategui, cerrará el componente humano de esta edición 916 de Quadre en Blanc. En medio muchísimas cosas, y en especial ese recordatorio a la figura de Salvador Belles. Ráfaga general y comenzamos ya a hablar de pan de mono. Vigasco, pan de mono. ¿Por qué pan de mono? ¿Qué tiene que ver el pan de mono? ¿Qué es el pan? Primero, ¿qué es el pan de mono? El pan de mono es el fruto del baobab. Y el baobab para Senegal y para la región de la Casamance, que es donde más se ambienta la novela, que es al sur de Senegal, es un árbol sagrado y un árbol del que se saca todo. Igual que aquí decimos que del cerdo lo aprovechamos todo, ellos del baobab, además del fruto, que es muy nutritivo y además medicinal y tiene muchas formas de cocinarse y de usarse, de la corteza también la utilizan para hacer soga, utilizan las hojas que son medicinales, utilizan del baobab muchas cosas. Así que me pareció muy oportuno llamarle pan de mono, porque para ellos es el árbol de la vida, y una novela ambientada allí, que va de la vida, que va de la dureza y de la belleza de África, de todo, pues me pareció oportuno ponerle ese título. Vicente, me imagino que si escribir una novela sobre o ambientada en tu pueblo o en tu ciudad ya es complicado, hacerlo en un país extranjero y además, cuidado, africano como es Senegal, es mucho más complicado, ¿no? Sí, es mucho más complicado y para mí muy divertido e interesante. A mí me gusta mucho África, conozco otros países. No por eso he escrito novelas sobre todos, pero allí en la Casamance, que es la región sur de Senegal, que está al sur de Gambia, porque Senegal envuelve a Gambia, ¿no? Me pareció un lugar muy interesante. A mí me fascinó la Casamance. Es donde Senegal empieza a ser frondoso, donde empieza a haber bosques de ceibas, de árboles majestuosos, de los propios baobabs, que son asombrosos, son árboles que parece que estén plantados del revés y que las raíces sean lo que tienen hacia arriba. Y la historia que encontré allí, porque conocí a una chica de la etnia Diola, que es la etnia predominante, una de las predominantes en la zona de la Casamance, y esta chica empezó a hablarme de sus rituales, de su religión animista, muy conectada con la naturaleza, con sus ancestros, con los espíritus. Ellos tienen la figura del fetichero, que es como el padre espiritual, que es el que cuida espiritualmente de la comunidad, el que media también en los conflictos de la comunidad, el que conecta a la gente con sus ancestros muertos. Pues me habló de todo esto y me pareció fascinante, y entonces decidí documentarme. Ella me ayudó, tanto durante el viaje que tuve allí como después a lo largo de un año, escribiéndome a través del email y del WhatsApp con ella, y documentándome pues aquí también por otros medios, hasta pues tener conocimientos de la Casamance, pues la verdad que suficientes como para meterme a ambientar la novela en aquella zona. Vicente, ¿se puede decir que es una novela ambientada en hechos reales? 100%, ¿cuánto hay de realidad, cuánto hay de ficción? Está inspirada en hechos reales y está sobre todo el contexto social que hay allí desde hace décadas, aunque aquí en España no se conoce mucho, que es el conflicto que hay porque la Casamance hace, ya digo, décadas que quiere separarse, secrecionarse de Senegal. Ellos se han sentido marginados porque una zona que, como digo, queda al sur, a la otra parte de Gambia, donde no llegaba la sanidad, ni llegaba la educación, los colegios, no llegaban las carreteras. De alguna forma se han sentido marginados, discriminados, también con una religión distinta, porque en Dakar y en la zona del norte pues son musulmanes, allí son animistas, otras etnias también distintas, arriba predominan más los Wolof, abajo predominan más los, como digo, los Diola, los Serer, los Mandinga o los Peul, y se sentían discriminados. En ese clima social de revueltas, de guerra, en muchos casos, y de guerrillas, he ambientado una parte importante de la novela. Con lo cual sí que está ambientada en hechos reales, en lugares reales, en algún personaje también real,
y en hechos históricos reales, pero sobre eso he inventado una historia, que es la historia de una niña que nace, una niña negra de la etnia diola que nace con ojos azules. ¿Eso es un problema? Eso es un síndrome, es una alteración genética del iris que hace que nazcan niños de raza de piel oscura con ojos muy claros, azul, pero un azul incluso casi metálico. La gente de raza negra no es común que tengan los ojos claros. Claro, es muy poco frecuente. De hecho, se debe a una alteración genética, en este caso, que además también produce normalmente problemas auditivos, incluso algunos problemas también de discapacidad mental. Pero claro, es espectacular este tipo de niños o de niñas. Y se llama síndrome de Vandenburg. Y bueno, pues... ¿Pero allí se lo considera una discapacidad? Allí todo niño que nace con alguna alteración, por esa religión animista tan supersticiosa y con esas creencias, bueno, sin querer desvelar mucho de la novela, le va a condicionar su destino y le va a condicionar su vida, ¿no? Desde luego es una niña especial para sus padres, para el entorno, para su comunidad, y a través o desde esa característica se va a generar la historia de Sira, que es como se llama esta niña, de Sira, y bueno, y todo lo que ocurre viene un poco determinado por sus ojos azules metálicos, más parecidos a los de una fiera, ¿no?, que los de una persona. ¿Qué hay que hacer para viajar a Senegal? Bueno, Senegal... ¿Qué papeles hay que sacar? ¿Qué vacunas hay que ponerse? ¿Hay que ponerse alguna vacuna? Sí, hay que ponerse vacunas. Yo tengo muchas vacunas puestas porque he viajado a África con cierta frecuencia, ¿no? Otras hay que poner. La profilaxis de la malaria también hay que tomarla porque hay partes que tienen malaria. Y bueno, pero no es especialmente difícil viajar a Senegal, ni complicado. Es un país muy anclado en sus tradiciones, sobre todo en estas zonas que son donde entró el cristianismo y entró el islam, pero no llegó a apoderarse de la religión animista. Entonces hay sitios donde la religión animista se ha mezclado con el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces te ves un fetiche, que es un palo clavado en el suelo con ofrendas, jarritas de barro, velitas, plumas de cráneos de mono, plumas de ave, que son sacrificios que se hacen, y al lado hay un Cristo o hay una Virgen, y hay un sincretismo entre una religión y otra que es muy curioso, ¿no? Entonces es un país donde están anclados al pasado y en contraposición. O sea, yo tengo una foto que estoy moliendo mijo en un mortero de madera, en una choza de adobe con techo de paja y niños por el suelo en la tierra. ¿Tú dormías también allí o ibas a un hotel? ¿Cómo vivías? Bueno, cuando yo viajo a estos países, a ese o cualquiera, siempre solemos ir a lugares que son de la gente de allí, o sea, a albergues, casas de la gente de allí, para dejar el dinero allí y no a hoteles internacionales, ¿no? Es un poco una forma de viajar ahí. Entonces eso también te permite conocer la cultura de ellos muy de cerca, hablar con ellos, etcétera. Siempre pillas a alguien que habla español o que medio en francés, en este caso me apañaba y bueno, pues te decía que en esa foto donde estoy picando, porque le dije, déjame que quiero salir en la foto picando mijo, sorgo, que es lo que ellos, o fonio, que también es un cereal que ellos utilizan mucho, y detrás había una niña con su móvil. O sea que hay un contraste entre la cultura ancestral y la modernidad, un contraste muy grande y muy curioso. ¿Y de la modernidad de qué hay que deshacerse para ir allí con ojos nuevos y estructuras mentales nuevas, para entender con lo que te vas a encontrar, ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es entrar en convivencia respetuosa con la gente de allí. Es la forma que te vas a encontrar realmente, pero claro, muy respetuoso en cuanto a quiero hacer una foto, pido permiso, no invado el poblado así como así, tienes que hablar con el jefe del poblado y decir que, oye, que vamos, ellos aceptan con gusto que les ayudes económicamente o que les ayudes en lo que sea. Nosotros concretamente en Senegal, el grupo con el que suelo viajar, fuimos a un orfanato que lo llevan monjas cristianas. Bueno, también fue una experiencia bestial ver allí
Pues los niños que abandonan, muchos con discapacidad, precisamente por tener discapacidad, son abandonados o son dejados porque no se pueden atender. Y para mí lo interesante de viajar a esos sitios no es hacer un turismo tan convencional como ir a un hotel, sino el poder convivir. Y a mí me va muy bien para documentarme luego y sentir yo mismo emociones, sensaciones que me entran por los diferentes sentidos que luego voy a plasmar en la novela, ¿no? Vicent, quizá lo más complicado es incardinar, ¿no?, la parte de la ficción en ese contexto histórico, ¿no?, y en esos acontecimientos históricos reales, ¿no? Para mí es muy interesante y muy satisfactorio, ¿no? El poder inventar una historia que sea atractiva, que sea original, como la de esta niña, y, como tú dices, meterla dentro de un contexto donde encaje bien, porque aquí empiezo con el abuelo de Sira, que es el que se alista al MFDC, que es el movimiento por la democracia en la Casa Mas, que es un movimiento en un principio independentista pero pacífico, pero que luego con el tiempo, y porque el gobierno no reacciona bien frente a eso y ataca a esta gente que se está manifestando de forma pacífica, de pronto crean un grupo armado que se llama Atika, que significa en diola guerrero, y entonces él se alista. Entonces, partiendo de su abuelo, voy avanzando 3 generaciones hasta llegar a Sira, a la niña, de alguna forma, que protagoniza la novela. Sin desvelar mucho del argumento, pero ¿qué tipo de aventuras o desventuras atraviesa Sira, la protagonista? Bueno, pues es difícil decirlo sin desvelar. Voy a ver si soy capaz. Sira, por sus características de los ojos, tiene muchos problemas y eso le va a llevar a pasar por diferentes peripecias a lo largo de su vida. Como me remonto también a narrar, como decía, pues el abuelo y el padre, etcétera, pues ella va transitando por las diferentes situaciones que tienen los diola en cuanto a sus rituales. Ellos hacen rituales en los que además introducen la música de percusión y la cora, que es un instrumento de cuerda parecido al arpa, y algunos instrumentos más, pues los meten en los rituales, y ellos hacen rituales pues cuando una mujer no puede quedarse embarazada, para que se quede, hacen rituales con la circuncisión de los niños cuando pasan a ser adultos. También hablo de la ablación, es decir, que a través de la vida de Sira también voy contando todo lo que es la vida de una comunidad animista como los diola y alguna otra etnia que menciono en la novela. Y mucho más no puedo desvelar porque si no sí que nos metemos en el... ¿Cómo ha sido la gestación de la novela y tu relación con Unaria, en este caso, que ya viene de lejos, para publicarla de esta manera? Además, ahora hablaremos también de la portada, pero ¿cómo ha sido ese tiempo? Bueno, Unaria ha confiado en mí, se lo agradezco mucho una vez más. Con la anterior novela Los perros del bambú nos fue muy bien y yo escribí esta novela con muchas ganas y con la convicción de que ella me lo iba a publicar. De hecho, cuando se lo leyó, pues así fue. Dijo, adelante, porque me parece una historia muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve, como te decía, mucho tiempo documentándome. Me iba documentando a la vez que iba haciendo la escaleta de lo que iba a ser la novela, a ir ideando la trama, y a la vez me iba documentando, y cuando ya pensé que era el momento, pues ya me puse propiamente a escribir. Ha sido un proceso largo, porque al tratarse de un lugar donde me he tenido que asesorar e informar, ha sido un proceso largo, muy divertido para mí, muy satisfactorio, porque he aprendido mucho de un lugar que me gusta mucho, que es África. Yo visité África por primera vez en el año 89, el Subsáhara, en Mali, y me enamoré. Dicen que África o te repele o te atrapa. A mí me atrapó, y no había escrito nada largo, porque sí que tengo relatos más cortos, pero no había escrito nada largo ambientado en África, y era como algo que tenía pendiente, y ahora pues muy satisfecho de haberlo hecho.
Muy satisfecho de haberlo hecho. Tenemos por ahí fotos de nuestro invitado en presentaciones y en ferias, porque ahora llega esta parte, ¿no? Sen, ahora llega la parte bueno, pues mira, con el libro bajo el brazo, pues ir a ferias, ir a presentaciones. Tenemos una presentación la semana que viene en el Museo de Bellas Artes, ¿no? De Castellón. Sí, el jueves 29, a partir de las 7 menos cuarto, estaremos en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes de Castellón. Jueves 29, con entrada libre hasta cubrir aforo. Vamos a tener música de Senegal, sí, pues un poco para ambientar y para que la presentación sea muy chula. Un grupo que se llama Dumtak, un grupo de percusión que tocan djembe y algún otro instrumento de percusión y van a tocar música senegalesa. Ellos no son senegaleses, pero tocan música senegalesa. Y luego vamos a hacer proyección de imágenes, de fotografías propias que hice yo durante el viaje y que de alguna manera plasman pues, muchas cosas de la novela, ¿no? Paisajes, rituales, las diferentes comunidades, y que creo que va a ser muy, muy interesante. Llegaste a tiempo para la Feria del Libro de Castellón, ¿no? Que ha sido una pasada este año. Sí, la novela llegó para la Feria de Castellón. La Feria de Castellón fue muy bien. También he estado en alguna otra feria, también en la de Valencia, que también fue una buena feria. Y en la Feria de Castellón pues ya fuimos con Pan de Mono, ¿no? Pasa que lo que es la presentación oficial pues es el jueves de la semana próxima. En Onda también, ¿no? ¿Me has dicho? En Onda, en la Fira del Libre, es este viernes, a las 6 de la tarde, una tertulia con Amelia, con la directora de la editorial, también para dar a conocer la novela. Oye, para acabar, la portada, repites, ¿no? Con un familiar tuyo que te ha hecho esta bellísima portada. Sí, la verdad es que... Bueno, portada y contraportada. Y más gente que ha colaborado, ¿no? Sí. Tenemos un prólogo y tenemos algo más, ¿no? Sí, la verdad que estoy con eso muy contento porque, bueno, la portada, la ilustración la ha hecho mi hermano, Jorge Gasco. Él es un magnífico ilustrador y sobre todo es muy capaz de coger la idea, coger la esencia de la novela y plasmarla en una imagen o en dos imágenes. Aquí mete lo que decía antes, la belleza y la dureza de África, uno por cada lado, y estoy muy contento y ha colaborado conmigo más veces. Pero además en la novela, para mí le aportan un valor añadido, ¿no? que a mí me encanta, porque el prólogo es de Aníbal Bueno. Aníbal Bueno es un divulgador y científico, mucha gente lo conocerá, que es especialista en etnias minoritarias, hace unas fotos fantásticas y da conferencias por toda España. Yo no lo conocía a él, pero sí que lo seguía a través de las redes, veía que era un tipo muy especialista y un día le escribí, le dije, te voy a mandar el borrador de una novela, tú te la lees y si te apetece hacerme el prólogo, yo estaré encantado porque le va al pelo, o sea, es indicadísimo. Se la leyó y muy bien, me dijo que sí, que me hacía el prólogo. Y después en la parte de atrás también hay algo que me hace mucha ilusión y es unas frases de Elsa Punset, que como sabéis es la hija de Eduard Punset, que es amiga mía desde hace unos años, que hemos viajado juntos y que fue lectora cero de la novela, también se la mandé antes de publicarla, y que ha sido tan generosa como para cederme unas frases en la parte de atrás, en la contracubierta de la novela. Pues Vicent, muchas gracias por estar con nosotros, enhorabuena. Gracias. Y larga vida a Pan de Mono. ¿Con esta cuántas novelas haces ya? Esta es la quinta. Esta es la quinta ya, la quinta ya, muy bien. Te hemos conocido desde el principio, o sea que hemos crecido también contigo en Quadern Blanc y sabes que esta es tu casa. Pues muchas gracias, yo encantado de venir. Gracias. Pues despedimos a nuestro primer invitado. ¿Me voy con qué? Con la música, lo nuevo de Guitarrica de la Fuente, tan nuestro y tan bueno como esto que suena, Babieca.